basado en un método difícil y costoso, que requiere mucho esfuerzo, pero que es necesario en los tiempos difíciles que estamos viviendo. La creación de un partido político fundado por jóvenes trabajadoras sociales. ¿Que por qué un partido político? Porque siempre nos estamos quejando de la situación que estamos viviendo. Plan, yo lo podría hacer mejor, ¿por qué los políticos son tan malos gobernantes? Somos unas personas comprometidas con el bienestar de la sociedad, con nuestra comunidad autónoma. Tenemos voluntad e interés de cambiar las cosas y un gran compromiso con la democracia. Por todo ello, porque estamos cansadas de la situación actual, queremos crear esperanza a la gente. Hemos decidido llevar a cabo esta iniciativa. Nos hemos informado de la Constitución española y las leyes garantizan que podemos crear una asociación y también partidos políticos independientemente de sus fines e ideologías, siempre y cuando no se promueva el odio y se respeten las leyes y los derechos humanos. Este partido tendrá el nombre de Por un Cambio, PUC, y estará centrado en una ideología de izquierda revolucionaria, donde se propone la equidad y la igualdad. La finalidad de dicho partido será erradicar totalmente el neoliberalismo y todo lo relacionado con ello. Acabaremos con la meritocracia, todos y todas tendrán las mismas oportunidades sin hacer distinción ninguna. A continuación, vendrán los representantes de los ministerios a exponer las propuestas. Las propuestas para la mejora de las políticas sociales son mejorar el sistema educativo, mejorar el sistema sanitario, mejorar el sistema de vivienda, mejorar respecto a la cuestión del empleo, mejora de las prestaciones públicas, destinándose aún más presupuesto para estas y accediendo a ellas de manera no asistencialista, y mejoras en el sistema de justicia. Me llamo Sara y soy la ministra de Educación y Vivienda. En primer lugar, la educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades, y además es un aspecto de vital importancia para el desarrollo de la sociedad, ya que supone una herramienta fundamental e imprescindible para mejorar la competitividad y productividad del factor trabajo. Por estas razones, los gobiernos en sus distintos niveles conceden una gran relevancia en sus políticas en el ámbito educativo y le dedican una parte importante de los recursos dentro de sus presupuestos. Como dato, podemos decir que la evolución del presupuesto destinado a educación se comportó de manera similar en España y Canarias entre los años de 2002 y 2009, variando los últimos años. Sin embargo, aunque supuestamente los gobiernos concedan una importante relevancia a estas políticas, o deban hacerlo, para los y las estudiantes no es visto así, ya que cada vez tienen que estudiar en situaciones más precarias y difíciles. Por un lado, el tema de las becas. Estas son concedidas por nota y por la renta económica familiar del o de la estudiante. Sin embargo, personas sin poder adquisitivo suficiente se han visto obligadas a abandonar sus estudios, por ejemplo universitarios, por no poseer todas las asignaturas aprobadas y no recibir dichas ayudas. Es inaceptable y vergonzoso que se considere una educación pública para todos y todas a este sistema en el que se estudia cuando se puede, no cuando se quiere. Por otra parte, y aunque parezca algo insignificante a simple vista, el material escolar es cada vez más antiguo y no se hace nada para remediar este hecho. No se renueva cada ciertos años, se puede decir que pasan de generación en generación. Así que la mayoría de las personas que estudiamos y nuestros respectivos familiares nos hacemos cada año la misma pregunta. ¿A dónde se destina el dinero de nuestros impuestos? ¿A dónde va el dinero que cada año pagamos, en el caso universitario, por nuestra matrícula? A continuación les pasaré a comunicar la serie de propuestas que nuestro partido político pone en funcionamiento en base a la educación. Suspensión de la LOMCE. Hacer efectiva la igualdad, gratuidad. 3.18. Establecer criterios de calidad. Paso a describir y a nombrar las diferentes propuestas de nuestro partido político en referencia a la educación. Suspensión de la LOMCE. Hacer efectiva la igualdad 3.18. Establecer criterios de calidad y garantizar gratuidad de recursos y servicios. Complementarios a la escolarización. Garantizar los programas de compensación y apoyo académico en toda la enseñanza obligatoria al alumnado con mayores dificultades. Desarrollar la formación permanente en los centros públicos, ampliando las distintas ofertas educativas para las personas adultas, ESO, FP, etc. Inversión desde el principio de equidad, compromiso de financiación suficiente de al menos el 7% del PIB. Suspensión de las reformas en el ámbito universitario. Ampliación de los fondos destinados a becas de estudio y becas salario, junto con la reducción de las tasas universitarias. De todas las propuestas para la mejora de la educación anteriormente nombradas, hemos decidido desarrollar más profundamente lo siguiente.
Garantizar los programas de compensación y apoyo académico en toda la enseñanza obligatoria al alumnado con mayores dificultades. Nos parece imprescindible dicha propuesta, ya que muchos de los alumnos tienen dificultades con alguna de las materias estudiadas y por imposibilidad económica de sus progenitores no pueden asistir a unas clases particulares donde se les ayude con dichas dificultades para poder pasar de manera apta la asignatura. Este es en muchos casos un motivo de suspenso de asignaturas del alumnado anteriormente nombrado. Por otra parte, la ampliación de los fondos destinados a becas de estudio y becas salario, junto con la reducción de las tasas universitarias. Esta propuesta es indiscutiblemente esencial para la comunidad universitaria, que cada vez se ve más ahogada en las tasas a pagar y más desesperada por no recibir ningún tipo de ayuda a beca. Creemos que es preciso mirar más detenidamente los casos personales de cada estudiante universitario, ya que con mirar simplemente la renta que ha poseído el año anterior a la percepción de la beca es insuficiente, ya que las situaciones laborales y económicas pueden, en la situación actual, variar un día para otro. No nos parece justo ni normal que una persona con ganas de formarse tenga que dejar de hacerlo por imposibilidad de pagar las tasas, teniendo supuestamente el derecho a una educación gratuita pública. En relación al problema de la vivienda en Canarias, el coste de acceso a la vivienda aumentó entre 2000 y 2010 en todas las regiones españolas. No se entiende cómo, habiendo entrado en crisis en estos intervalos de años, pueden haberse permitido subir los precios de la vivienda. Cuando cada vez hay más tasa de desempleo, además de que hoy en día poseer empleo no significa salir de la pobreza, en vez de bajar los precios de la vivienda para que las personas con grandes dificultades económicas puedan acceder a ella, se ha aumentado produciendo un gran número de viviendas no habitadas y un gran número de personas que, aun queriendo, no pueden habitarlas. En Canarias, una familia debería dedicar su salario durante 4,88 años al pago de la vivienda en 2014, mientras que la media nacional se sitúa en 4,62 años. Por otra parte, algunos hechos sobre la vivienda y la situación de las personas sin hogar. Según el séptimo informe FOESA, un 7% de la población vive en condiciones de hacinamiento grave, lo que supone un 3,3% de hogares. El 9,2% de los hogares españoles no puede sufragar los gastos básicos de su vivienda principal, según la encuesta de condiciones de vida 2013. Según datos del INE 2011, se calcula que en Canarias existe 130.000 viviendas vacías. Además, también en Canarias, según datos del séptimo informe FOESA, el 33% de la población está afectada por factores de exclusión residencial y casi 60.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Solo el 26,3% de la población canaria está plenamente integrada en la sociedad. La carencia de hogar es una de las manifestaciones más extremas de la pobreza, ya que va más allá de dormir en la calle. Carecer de hogar es también vivir en viviendas inseguras e inadecuadas, carecer de suministros básicos en el hogar y vivir temporalmente en albergues o en recursos alojativos. La desigualdad en Canarias se está acercando de forma sistemática a los límites de la desigualdad más elevada de los países desarrollados. Canarias tiene un índice de desigualdad ligeramente superior al de la media española. Muchas personas se han visto con los suministros de agua y luz cortados sin posibilidad de ayuda por parte del ayuntamiento de su barrio o del propio gobierno en sí mismo. Resulta increíble que hoy en día, en la generación del avance de la tecnología, haya personas que tengan que vivir, o mejor dicho, sobrevivir, sin estos suministros tan básicos con la imposibilidad de poder hacer frente a sus costos. Naciones Unidas nos dice que el derecho a vivir en un hogar conlleva la seguridad en una ocupación continuada y pacífica de la vivienda, sin la amenaza de su posible pérdida, el acceso garantizado a suministro y el correlativo soporte de sus gastos, la accesibilidad física al edificio o casa y su entorno, educación, ocio, salud, atención primaria, hospitales, transporte, etc. La habitabilidad legal y emocional del espacio, el acceso a la cultura y al ocio a nivel personal, grupal y de comunidad. Al hablar de hogar, queremos hablar de identidad, de crecimiento, de espacio para compartir, de derecho, de conversaciones sin límites de horario, de recuperar el calor de la compañía, la solidaridad, el grupo, la calle, los vecinos, la comunidad. En palabras de John Dryden, el hogar debe ser el refugio sagrado de la vida. A continuación, paso a nombrar las propuestas que nuestro partido ha desarrollado para la vivienda. En primer lugar, hay que facilitar el acceso a una vivienda digna. Esa es la prioridad, más que la de subvencionar su compraventa. En lo referente a esta propuesta, es necesario facilitar estas viviendas dignas, ya que todas las personas tienen el derecho a poder independizarse, a vivir en una vivienda con unas condiciones dignas. Además de la propuesta anteriormente mencionada, hemos considerado importantes las siguientes: mayor rapidez en el proceso de entrega de viviendas de protección oficial, ayudas económicas a las personas que se les hace imposible pagar suministros del hogar, como por ejemplo el agua y la luz. Y por último, reducción del número de viviendas vacías, con la siguiente: ocupación gratuita de personas sin techo.
Buenos días, mi nombre es Sonia María Rodríguez y voy a pasar a explicar la situación que tenemos actualmente sobre la sanidad pública española, tanto también como en Canarias, así como los problemas a los que se enfrenta. Entre los mismos, en primer lugar, tenemos problemas de su financiación, agudizados con los recortes que hemos sufrido desde 2009, cuya cuantía desconocemos por la falta de transparencia de parte de las administraciones públicas. Otro problema que tenemos es que debido a los recortes se ha producido una gran reducción del personal sanitario, lo cual conlleva una importante reducción de trabajadores con sus consecuentes repercusiones en el funcionamiento de la sanidad pública. Pues se cierran camas, se cierran quirófanos, etc. y así el inevitable incremento de las listas de espera. Como tercer reto al que debemos enfrentarnos, tenemos que las exclusiones resultados del Real Decreto Ley de 16/2012, que han dejado sin derecho a la atención sanitaria a grupos de población especialmente vulnerables y que por la aplicación de copagos imposibilita el acceso a prestaciones sanitarias necesarias a las personas más enfermas y también con menos recursos económicos. En cuarto lugar, tenemos las privatizaciones, que estas han alcanzado muchos aspectos más allá de los asistenciales y todo ello se ha hecho favoreciendo a la vez la infrautilización de los recursos del sistema público sanitario. El quinto elemento a abordar sería el sistema sanitario público sigue postergando la salud pública, pues la salud laboral está abandonada en manos de las mutuas patronales, la salud mental que abandona su planteamiento comunitario y la salud sexual y reproductiva continuamente abandonada y marginada por los planteamientos ideológicos de parte de otros partidos políticos. Por último, tenemos la falta de transparencia de nuestro sistema, pues la mayoría de los datos actualizados de financiamiento de la sanidad pública permanecen ocultos para los profesionales y la ciudadanía, de manera que cualquier evaluación de su funcionamiento, eficiencia o calidad se convierte en problemática y siempre limitada a los datos disponibles. Con todo ello, tenemos que la sanidad pública tiene muchos retos y problemas que enfrentar y abordar de manera urgente para avanzar y mejorar la situación actual de deterioro. En definitiva, la sanidad pública constituye un sistema de solidaridad que contribuye de forma determinante a proteger a las personas frente al riesgo de enfermar o de ver deteriorada su calidad de vida. Sin embargo, está viviendo un periodo de fuertes convulsiones y por ello se propone lo siguiente: sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, suficiencia del Sistema Nacional de Salud, equidad, racionalidad y buen gobierno del Sistema Nacional de Salud. En referencia a la campaña La privatización mata, llevada a cabo por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, hemos recogido aquellas propuestas que señalan como viables dirigidas a mejorar la sanidad pública española. Entre las mismas tenemos la defensa de la sanidad universal a través de lucha por la derogación del Real Decreto de 16/2012 anteriormente comentado, aprobado por el PP y que excluye de la atención sanitaria integral a parte de la población mediante un cambio fundamental: vincular la atención a las aportaciones a la seguridad social en lugar de a la residencia, lo que pone las bases para ir suprimiendo prestaciones hasta ahora universales y gratuitas en el momento del uso, trasladándolas al grupo de las de pago por su utilización. La siguiente propuesta está encaminada a la defensa de una gestión 100% pública de la sanidad. Las cifras hablan por sí solas. Según los datos que aportan, una sanidad en manos de empresas privadas aumenta, por ejemplo, casi un 10% de riesgo de muerte en recién nacidos. Los motivos que pueden explicarlo se deben a la necesidad de las empresas privadas de reducir en profesionales y gastos extras para ganar beneficios. En tercer lugar, tenemos el fin de la derivación al sistema privado y el uso real de todos los recursos que la sanidad pública tiene a su disposición. Además, se propone establecer un sistema de incompatibilidades real que impida que quien trabaje en la sanidad pública tenga intereses económicos profesionales en la privada. Y por último, el cambio de modelo de gestión sanitaria por otro que posibilite la participación y la toma de decisiones de trabajadores y usuarios, la demanda de la gratuidad y la equidad en función de la situación económica en el acceso a prestaciones sanitarias, así como la creación de una industria farmacéutica pública. Y soy la ministra de Empleo. Las redistribuciones salariales son una de las causas de la desigualdad económica. Durante los años de crisis, el archipiélago canario se ha mantenido como una de las comunidades autónomas con menores niveles salariales, altas tasas de bajo salario y altas categorías de riesgo de pobreza. La desigualdad en el trabajo está estrechamente relacionada
con el marco institucional de dicho mercado y su reforma. Existen 3 colectivos con alta dificultad de empleo. Políticas de empleo juvenil tienen como objetivo romper la trampa de la experiencia, es decir, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir con lo previsto por la Garantía Juvenil de España. Otro de los colectivos son los mayores de 45 años, que debido a su edad tienen mucha dificultad para ser empleados. Por último, las mujeres también sufren desventajas laborales debido a cargas domésticas, el desempeño de trabajos a tiempo parcial y el nivel de salario menor que el de los hombres. Otro aspecto de la desigualdad laboral es la nacionalidad de los sujetos. España se sitúa como uno de los países con inmigración, con una tasa de más de 5.500.000 extranjeros de diversa procedencia. Sin embargo, también existe un movimiento de salida en el que participaron tanto españoles como inmigrantes, es decir, saliendo de su propio país, desde España. Se inicia de esta manera un proceso de reinmigración. Por ejemplo, los au pairs, que salen de España con el objetivo de encontrar un puesto de trabajo digno, el cual no encuentran en España, y están sometidos a 12 horas de trabajo cuando su contrato realmente tendría que ser de 5, recibiendo un salario bastante bajo. Otro tema de la desigualdad es el sector privado, donde se materializa la precariedad. Los contratos a tiempo parcial, los contratos atípicos y el subempleo se multiplican en este sector de la economía. Sin embargo, estamos de acuerdo en que es bueno estimular económicamente todos los sectores, el público, el privado y el social. El concepto de nueva pobreza es actual e incluye el colectivo de personas que, a pesar de estar capacitados educativa, laboral y personalmente, no consiguen empleo y están envueltos bajo la precariedad y la pobreza. La gravedad de esta situación ha provocado que Bruselas intervenga con España, pidiéndole que se garantice un acceso equilibrado a los derechos de indemnización por despido. También le pide que mejore las políticas de empleo y que trate de focalizarlos especialmente en aquellos colectivos que están teniendo mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Esta situación de inestabilidad y fragilidad ha provocado una revolución social transformada en manifestaciones. Desde el comienzo de la crisis en 2008, las huelgas aumentaron cada año, excepto en el 2011. Casi la mitad de las 777 huelgas que tuvieron lugar en el 2014 fueron de carácter provincial. En Canarias, más del 75% de los participantes. El 75% de los participantes en las huelgas de 2013 pertenecían al sector servicios. Vale, a continuación daremos las propuestas que nuestro partido, PUC, ha realizado para el empleo. En primer lugar, proporcionar la inserción laboral en jóvenes, conseguir que adquieran experiencia de trabajo. Cualificar a aquellos individuos que no tengan nivel de estudios para que puedan acceder a un trabajo digno. Mayor colaboración con las agencias privadas de empleo y combinar la orientación a los parados con el control. Inserción del colectivo de inmigrantes mediante programas de inserción laboral para dicho sector. Ayudar a las empresas con subvenciones estatales o autonómicas para el contrato de mayores de 50 años que estén en desempleo y tengan carga familiar. Protección social en cuanto a contratos legales y dignos. Y por último, aplicar una ley que establezca un máximo de 40 horas semanales, ya que si realizan más de esto se considerará que son explotados. Buenos días, mi nombre es Miriam Ramos Martín y voy a abordar la situación actual de la justicia con la inclusión de las propuestas alternativas para la misma. La situación actual de crisis exige una profunda reforma en esta área, porque el Poder Judicial se diseñó en circunstancias políticas, socioeconómicas y geográficas muy alejadas del presente y, por tanto, debe acomodarse a la realidad actual. Es un hecho que la justicia española no es igual para todos. El poder ejerce una gran influencia en este ámbito. Por el contrario, los casos de corrupción siguen aumentando. Se afirma que la corrupción política en España ha dejado un agujero en las arcas españolas de más de 7.500 millones de euros desde que llegó la democracia de la mano de la Constitución española de 1978. Sin embargo, los votantes no castigan la corrupción. El voto es no es una herramienta satisfactoria de control político, ya que cuando los ciudadanos ejercen este derecho, valoran en gran medida la ideología, los impuestos, los candidatos alternativos, pues corruptos son todos. Una de las razones de corrupción de este país
corresponde al fraude fiscal y a la evasión de impuestos, que recae en su mayoría en las grandes empresas y los cargos públicos que operan en este país. Se estima que el 72% de los impuestos no pagados corresponden a grandes empresas y fortunas, casi 43.000 millones de euros, y el 28% restante, cerca de 16.500 millones, corresponde al fraude de las pymes, autónomos y particulares. El coste es evidentemente recaudatorio, pero también supone una ruptura básica de los principios de equidad. Cada euro no pagado por los defraudadores es soportado por los contribuyentes honestos en forma de mayores impuestos y por todo en forma de menos y o peores servicios al... A continuación paso a explicar las propuestas diseñadas. Contra la corrupción, la transparencia es el antídoto para combatirla, ya que el ciudadano conoce por qué, cómo, qué, cuánto y el cuándo de la acción institucional. Para ello es preciso una gestión pública que simplifique los procedimientos administrativos para hacerlos más comprensibles, una mayor participación pública en los partidos políticos que los haga más reconocibles como un instrumento al servicio de la sociedad y no como un fin en sí mismo, y también unos medios de comunicación social que dentro de su irrenunciable independencia informen con la mayor objetividad posible. En cuanto a los objetivos que se plantean en el informe de Hoffman-Intermón, para hacer frente a un sistema fiscal suficiente, justo y eficiente, entre los mismos se encuentran aumentar la suficiencia y la equidad del sistema, esto es, centrales de la reforma tienen que ser incrementar los ingresos fiscales y se pretende alcanzar unos ingresos públicos sobre el PIB iguales a la media de la eurozona y hacerlo aumentando la aportación de las rentas más altas, ampliando la base fiscal, disminuyendo el fraude y la elusión fiscal. Así, las propuestas son: el IRPF tiene que dejar de ser un impuesto sobre los rendimientos salariales y convertirse de verdad en un impuesto sobre la renta, sobre todas las rentas de todos los ciudadanos. De la misma forma, se debe limitar la compensación de pérdidas, reducir al mínimo las deducciones, corregir los efectos de la consolidación en los grandes grupos, eliminar toda posibilidad de tributación por este impuesto de las personas físicas y eliminar figuras como las SICAF para recuperar la recaudación perdida por este impuesto. Además de recuperar los impuestos que gravan a los que más tienen, como fórmula de avanzar en la suficiencia y sobre todo en la equidad del sistema. Por otro lado, el desarrollo de nuevas figuras tributarias que se adapten a los cambios en la estructura productiva y de forma especial el peso creciente de las actividades financieras. Es imprescindible aumentar los recursos destinados al control y a la inspección, pero sobre todo concentrarlos donde se produce el fraude y dar el máximo respaldo a la actuación de la inspección. Además, también resulta necesario una simplificación en el impuesto de sociedades, eliminando excepciones y deducciones, endurecer las sanciones, modificar el régimen de responsabilidades tributarias o reformar la figura del delito fiscal. Y por último, recuperar en la próxima legislatura el nivel de gasto público previo a la crisis, que debe ser gestionado de forma eficiente, con planes estratégicos a medio y a largo plazo, que coordinen y corresponsabilicen al conjunto de las administraciones con transparencia, evaluación y supervisión, que permita mejorar la calidad de los servicios públicos, la protección social y la capitalización física y tecnológica del país.